de 100 a 200 miligramos por día. ¿Pero de qué? No de sulfato ferroso, sino de hierro elemental. ¿Ya? De hierro elemental. Ustedes se recordarán, las tabletas de sulfato ferroso viene de 300 miligramos. ¿Cuánto, una tableta de sulfato ferroso, cuánto de hierro elemental contiene? El 20%, o sea, la quinta parte, 60 miligramos. Eso tiene que darse cuenta. Por eso un paciente que tiene anemia ferropénica, ¿cuántas tabletas de sulfato toma al día? 3, mañana, tarde y noche. Porque 3 por 60, 180, entonces está cubriendo las necesidades. ¿Ya? O sea, de 2 a 3 al día, ¿no? Entonces, esta es la dosis de hierro elemental, de 100 a 200 miligramos por día de hierro elemental. En adultos y en niños es de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. De 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Muy bien. ¿Qué preguntas más han venido por acá? Varón de 16 años de edad, de raza negra, acude por consultorio externo debido a palidez y dolores óseos. Al examen físico presenta esplenomegalia, hemoglobina en 8. Pues tenemos una anemia, ¿no es cierto?, con esplenomegalia. Es un paciente joven con anemia y esplenomegalia de raza negra. ¿Cuál es el tipo de anemia más probable en este paciente? Muy bien. La anemia hemolítica, ¿no? Dijimos, ya sea anemia con esplenomegalia, anemia con... Es decir, si yo tengo anemia con esplenomegalia, a veces nunca nos van a dar todo, ¿no? La tríada, anemia, ictericia, ¿no? Entonces hay que sospechar anemia con esplenomegalia o una anemia hemolítica. ¿Ah? Y de estas que nos dan acá, la anemia hemolítica es la del panocítico, ¿no? Entonces, anemia con esplenomegalia, anemia con cálculos vesiculares en jóvenes. Nos va a dar entonces una anemia hemolítica, ¿no? Intracorpuscular. Entonces sería la anemia drepanócica. Otra que es frecuente en raza negra, que es hemolítica también, es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Que también podría ser, pero no está dentro de la, ¿no? Ahí está un fenómeno característico llamado favismo, ¿no? Las habas tienen oxidantes. Entonces este paciente cuando consume habas hace una crisis hemolítica severa. Favismo, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy bien. ¿Qué signo clínico se presenta en pacientes con esferocitosis hereditaria? Dijimos, las anemias hemolíticas, la esferocitosis hereditaria es una anemia hemolítica intracorpuscular. ¿Qué tiene? Esplenomegalia. Gigante esplenomegalia. Por eso el tratamiento más recomendable en esta anemia es la esplenectomía. En todas las anemias hemolíticas intracorpusculares se recomienda la esplenectomía, excepto en una. En una no es eficaz, en la anemia drepanocítica. En la anemia drepanocítica o falciforme no es recomendable la esplenectomía, ¿no? No es eficaz. Entonces la clave es la esplenomegalia. Otro signo también de la esferocitosis es cálculos vesiculares de bilirrubina, cálculos de bilirrubina en la vesícula. Ese es otro signo también de la esferocitosis. En adolescentes o adultos jóvenes, la causa más común de pancitopenia, ¿cuál es? La anemia plásica. La anemia plásica es la causa más frecuente de pancitopenia. Y la causa más frecuente de anemia plásica, idiopatía. Idiopatía. Entonces la clave es la C. Ahora, si te dirían que es pancitopenia con la aplasia medular, ¿tiene esplenomegalia? No. Entonces, cuando te hablan de un paciente con pancitopenia más esplenomegalia, la causa más frecuente es la hipertensión portal. Paciente con cirrosis, que es hipertensión, que va a dar pancitopenia con esplenomegalia. ¿No? Muy bien. Entonces la clave sería la C, ¿no? Acá.
Varón de 60 años con anemia microcítica hipocrómica que presenta microcítica hipocrómica, ¿no? Astenia, adelgazamiento y examen de Tevenon positivo. Tevenon, sangre oculta en heces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Quién sangra? Con cáncer de colon. Colon derecho sangra, colon izquierdo se obstruye, ¿no? Se obstruye el izquierdo y el derecho sangra, ¿no? También el FOD, ¿no? Fiebre de origen desconocido. El cáncer que nos da más fiebre es el linfoma, pero de los hematológicos. Y de los sólidos, el cáncer que nos da más fiebre es el cáncer de colon, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta es B, la clave B. Las pruebas analíticas para el diagnóstico de anemia son, excepto recuento de Matías, obvio, ¿no? Recuento de Matías, índices eritrocitarios también, constantes corpusculares, recuento de reticulocitos también, ¿no? Para ver la respuesta medular. Porque ¿cómo te das cuenta, por ejemplo, no solamente para darte cuenta del tipo de anemia, sino también para ver el tratamiento de la anemia? Cuando tú das reemplazo con hierro, ¿cómo te das cuenta que tu paciente está absorbiendo el hierro? Porque al 10º día le debes medir los reticulocitos. Al 10º día, ¿cómo deben estar tus reticulocitos? Aumentando. Eso quiere decir que tu paciente está absorbiendo el hierro, que tú le estás dando. ¿No? Igualito con B9, B12. En B9, B12, como le das por vía parenteral, mide reticulocitos al 4º o 5º día. Y si los reticulocitos aumentan, quiere decir que ese paciente está absorbiendo estos micronutrientes. ¿Ya? Entonces, reticulocitos va, hematíes va, eritrocitos también, plaquetas también. ¿Saben por qué? Porque nos va a dar idea de la etiología. En los adultos, la anemia ferropénica, ¿cuál es la causa más frecuente? Por sangrado. En los varones, sangrado digestivo. En las mujeres, sangrado ginecológico. Cuando uno sangra, las plaquetas, ¿qué hacen? ¿Disminuyen o aumentan? Aumentan como una reacción. Entonces, si yo tengo anemia con trombocitosis, diré que la anemia ferropénica es por sangrado, típico de los adultos. Los adultos hacen anemia ferropénica con trombocitosis. ¿Por qué sangrado? En cambio, los niños, ¿qué hacen? Anemia con trombocitopénica. Con plaquetas bajas. Entonces, las plaquetas nos pueden ayudar. Lo que sí no nos ayuda para el diagnóstico de una anemia es el recuento de linfocitos. Eso sí, la clave B está de más, ¿no? El recuento de linfocitos sí está de más. Muy bien. La otra, el síndrome de Diamond-Blackfan, miren, me preguntaron, se caracteriza por aplasia eritroide, ¿no? Es la eritroblastopenia, es la aplasia selectiva de glóbulo rojo, clave A. 44. Mujer de 65 años de edad que consulta por palidez, fatiga y palpitaciones al esfuerzo desde hace 2 meses. Muy bien, síntomas inespecíficos. Glicemia 98, creatinina 1.6, hematocrito 21%, más o menos hemoglobina en cuánto estará, lo dividimos entre 3, ¿no? 7, eso es una anemia severa. BCM 68, o sea, microcítica, hipocrómica. Y la amplitud, también la amplitud de distribución eritrocitaria o de anisocitosis. Recuerden, anisocitosis es diferente tamaño. O hipilocitosis forma, ¿no? Diferente forma. ¿Cuál de los siguientes tipos de anemia es la más probable? Si tenemos esos datos, adulto mayor de 65 con anemia microcítica hipocrómica, con RDB+. Es una anemia ferropénica. ¿Cómo? Claro, tiene la creatinina, pero la insuficiencia renal nos da normocítica normocrómica. Pero puede dar ferropénica. Sí, pero lo más frecuente es si es que tuviera secundariamente, ¿no? Una ferropénica. Ahora, no está, hay que verlo, miren la edad, ¿no? Entonces, hay que correlacionarlo también. Mejor sería calcularle su tasa de filtración glomerular para definir si está o no en una falla renal, ¿ya? Muy bien, entonces, mejor es la E, ferropenia. Ahora, si nos dirían, pues,
ya una falla renal establecida, así avanzada, tal vez, ¿no? Pero no se olviden que la falla renal crónica nos da normocítica, no. Porque la causa del paciente renal que hace anemia, ¿cuál es? Déficit de eritropoyetina, no es déficit de hierro, es déficit de eritropoyetina, ¿ya? Muy bien, entonces la clave, por ser microcítica y hipocrómica, es la anemia. Muy bien, anemia ferropénica. Puede que esté sangrando, ¿no? Puede ser una colonoscopía o una endoscopía, porque puede ser un adenocarcinoma sangrante. Mujer de 65 años, de edad, gastrectomizada, con debilidad distal, hematocrito 23%, o sea, hay anemia, ferritina normal y polisegmentación de neutrófilos. El diagnóstico es megaloblastia. Este datito es específico, ¿eh? Nadie lo tiene. Por eso cuando te digan anemia microcítica con ferritina baja, es la ferropénica, no hay otra. Anemia macrocítica con neutrófilos hipersegmentados, no hay otra, es la megaloblastia. ¿Ya? La respuesta es la megaloblastia. ¿Ya? ¿Qué es la mieloptisis? La mieloptisis es un cáncer que invade médula ósea. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, del pulmón, etc. Médula ósea. Y nos da unas células características que son las células en lágrima, dacriocitos. Células en lágrimas o dacriocitos en el frotis de sangre periférica. Cuando yo veo esto, entonces hay que pensar en mieloptisis. ¿Ya? Muy bien. Dacriocitos. ¿Cuáles de las siguientes pruebas es la más segura para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica? La ferritina es la fundamental para diferenciar. La ferropenia está disminuida. A ver, seguimos con las preguntas. Un paciente que rápidamente desarrolla una caída de hematocrito con hemoglobinuria después de comer habas fritas debe estar haciendo el siguiente efecto adverso. ¿Qué está haciendo? Una crisis hemolítica. ¿Probablemente de qué origen? En sí, déficit de glucosa 6-fosfato de celulosa. La clave es la B. No solamente las habas, ¿no? Sino también otras sustancias, como por ejemplo las sulfas. Las sulfas también son oxidantes, ¿no? No solamente fármacos, sino también infecciones. El paciente tiene una infección, entonces va a ser crisis hemolítica. La nitrofurantoína, las sulfas, le van a desencadenar crisis hemolíticas a estos pacientes. Muy bien. Son causa de anemia hemolítica excepto una, márquelo falso, dice. Entonces, ¿cuál no es una anemia hemolítica? Esferocitosis hereditaria, sí. Eritroblastosis fetal, la anemia hemolítica del recién nacido. Reacciones transfusionales, también. Anemia en células falciformes, también. La que no es hemofilia es un trastorno de coagulación. La clave es la D. ¿Está indicada la esplenectomía en quién? ¿En quién está indicada la esplenectomía? Hiperesplenismo, PTI, trauma, enterocitosis, caso de linfoma intestinal. Esta pregunta está ambigua, ¿no? Porque en realidad en varias de estas se indica la esplenectomía, no precisa muy bien. Entonces, porque miren, en el PTI, si ustedes nos recordamos, en el PTI es el tratamiento de último escalón, ¿no? Primero corticoides, inmunosupresores, lo último ya esplenectomía. Sí. En trauma esplénico, si es un trauma esplénico 4 o 5, a función esplénica, también se indica la esplenectomía. Entonces hay dos claves. Hiperesplenismo, o sea, vaso grande. Si tengo un paciente con un vaso grande y esa es la causa de la anemia, de la plaquetopenia, tengo que sacar el vaso. La esferocitosis va con esplenomegalia y el tratamiento es esplenectomía. Caso de linfoma intestinal,
También, ¿no? Sí. Bueno, entonces, no, en realidad no hay una clave, digamos, acorde para... O sea, en relación a qué se están tratando, si nos dirían el tratamiento inmediato, así. Pero digamos, si pensamos que nos dijera eso, porque así se entendió esta pregunta, ¿cuál es, de estos casos, el tratamiento de elección? O sea, la esplenectomía es el tratamiento exacto. O sea, es el tratamiento de entrada, es el tratamiento de primera intervención. ¿Ya? En los linfomas no se olviden que lo primero es quimio, radio, luego es tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, entendiendo así la pregunta, la respuesta sería la misma. Muy bien. La siguiente, la anemia megaloblástica se caracteriza ¿por qué se caracteriza la anemia megaloblástica? Leucocitosis y trombocitosis, falso. ¿Qué nos produce la anemia megaloblástica? Pancitopenia, todo bajo. Porque al no haber B9, al no haber B12, no hay maduración de los ácidos nucleicos, todos bajos. La A es falsa. Aumento de la síntesis del ácido desoxirribonucleico, falso. No hay maduración, entonces no hay síntesis. La C, muraminidasa sérica disminuida. ¿Qué es la muraminidasa? Es una enzima de los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, al estar en anemia megaloblástica, recuerden que hay una llamada hemopoiesis ineficaz, ¿no es cierto? En la médula ósea, como están inmaduros, ¿qué pasa con los elementos formes? Se hemolizan, ¿no es cierto? Los elementos formes. Esta enzima se libera, o sea, los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas se destruyen en la médula ósea y se liberan a sangre periférica y esta enzima aumenta a nivel celular. ¿Ya? Entonces esta también es falsa. La D, neutrófilos, leucocitos y trombocitos, no dice qué. Acá la respuesta era ella, ¿no? Ninguna de las anteriores. La consistencia de gastritis atrófica, anemia macrocítica y malabsorción de vitamina B12 debido a falta de secreción de factor intrínseco se debe a anemia perniciosa. Si hay atrofia, lo más frecuente es por autoinmunidad, ¿no? Anemia macrocítica, anemia perniciosa. ¿Cuál de los siguientes no es un signo biológico característico de la anemia hemolítica? ¿Cuál no? Claro, descenso de la lactato, ¿no? Es al contrario, aumento. Hay descenso de la lactoglobina, verdadero, porque se consume. Hay hiperregeneración eritroblástica si la médula responde, formando, ¿no?, más elementos formes. Reticulocitos jóvenes y la bilirrubina es el predominio INDI y INDI. Entonces la clave es la E. En anemia megaloblástica, marque lo correcto, dice. Hay hemólisis intramedular debido a la alteración cualitativa de la célula, es lo que estamos diciendo, ¿no? Como hay alteración cualitativa por la síntesis de ácidos nucleicos, se degradan los elementos formes. D. La presencia de macrocitosis se debe a la alteración del ARN celular, es del ADN, ¿no? Del ADN. Cursa con reticulocitosis, falso. Es carencial, hay reticulopenia. ¿Ya? Los demás también son falsos. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de la beta-talasemia mayor o anemia de Cole? ¿Cuál es eso? De la beta-talasemia mayor. Fascia mongoloide, cráneo en cepillo, colelitiasis, hepatosplenomegalia o hemosiderosis. ¿Cuál no es propia de eso? Entonces, en las talasemias no se olviden que la cráneo en cepillo, miren, cráneo en cepillo, fascia mongoloide es propia de la beta-talasemia, ¿no? La mayoría de las anemias hemolíticas nos dan esto también, hepatosplenomegalia, ¿ya? Hemosiderosis, ¿por qué nos van a dar las anemias hemolíticas? Como se degrada bastante, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos, entonces se va a excretar bastante hierro y se deposita en los tejidos blancos. Entonces nos va a dar una hemosiderosis secundaria. Lo que no va es
la colelitiasis. La colelitiasis es más frecuente de qué? De la esferocitosis hereditaria. ¿Ya? La colelitiasis es más frecuente de la esferocitosis hereditaria. ¿Ya? Todo lo demás, acá falta una más de las talasemias, que es las úlceras en los malleolos, úlceras en miembros inferiores. Eso también es propio de las talasemias. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes sustancias potencia la absorción de hierro? ¿Cuál de todos estos potencia la absorción de hierro? Pues, tejidos animales. La carne, ¿no es cierto? La carne tiene hierro en forma ferrosa. Eso va a favorecer la absorción de hierro. En cambio, todo, mira, antiácidos no. Oxalato, fosfato y la yema de huevo no inhiben la absorción. Recuerden, miren, las cadenas de la hemoglobina es alfa, beta, alfa, gamma y alfa, delta y alfa, gamma, ¿no es cierto? ¿Por qué les ordenaba así? Porque recuerden que el alfa está en los tres tipos de hemoglobina. La más frecuente, ¿cuál es? La hemoglobina 1, ¿no? 97%. 2% hemoglobina 2 y hemoglobina fetal menos del 1%. Estamos hablando de la hemoglobina del adulto, ¿no? Y tienen esa composición, ¿no? Entonces, ¿cuál es más frecuente? ¿La alfa talasemia o la beta talasemia? La beta talasemia, ¿no? Diosito es bueno, porque si nos hubiera hecho que la alfa talasemia sea la más frecuente, miren, se afectarían todas las hemoglobinas. Felizmente, la más frecuente es la beta talasemia. Esa es la más frecuente, ¿ya? Entonces, hay varios tipos, beta y alfa talasemia, ¿correcto? ¿Qué quiere decir beta talasemia? Quiere decir que está ausente la cadena beta. En la beta talasemia está ausente la cadena beta. Por lo tanto, ¿quién va a disminuir en la beta talasemia? ¿Quién disminuye? La hemoglobina 1. La 1 disminuye. ¿Y estas dos qué hacen para compensar? Aumenta. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Con la electroforesis de hemoglobina. Por eso ese es el estudio diagnóstico de las talasemias. La electroforesis de la hemoglobina. La electroforesis de la hemoglobina nos va a decir, ¿no?, que esto está bajo y esto está alto. El diagnóstico beta talasemia. ¿Qué va a pasar con la alfa talasemia? Entonces, la alfa talasemia sí es rara, pero es más severa, porque se van a afectar las tres líneas. O sea, ya no vamos a hablar, en el caso de la alfa talasemia, ya no vamos a hablar de hemoglobina 1, A2, fetal. Se habla de otros tipos de hemoglobinas, ¿no? Como es más rara, no se estudia, ya eso es para especialidad, ¿no? Entonces, la más frecuente es la beta talasemia, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de beta talasemia, la beta talasemia mayor, ¿ya?, y la beta talasemia menor, ¿ya? ¿A qué se debe? A su herencia, ¿ya? La herencia homocigótica es la mayor y la herencia heterocigótica es la menor, ¿ya? Muy bien. El grado de afectación también, pues en realidad esto es ya componente genético, ¿no? Herencia. Bueno, y lo que se hace, digamos, en el tratamiento, cuando tiene este paciente una crisis, lo recomendable es hacer una transfusión de agentes globulares. Porque como es una alteración de la hemoglobina, pues hay que hacer transfusión de glóbulos rojos normales, que tienen hemoglobina normal, ¿no? Ahora, otro tratamiento también que se da es la hidroxiuria. Lo que hace la hidroxiuria también es aumentar ligeramente la composición de la hemoglobina 1, ¿no?
que son de la coagulación. ¿Ya? Muy bien. En el trastorno de la coagulación es importante que recuerden lo que es las hemofilias, porque en caso de las plaquetas no se vayan a olvidar del PTI, ¿no? ¿Ya? El PTI es un trastorno de plaquetas, en cambio la hemofilia es un trastorno de la coagulación. El PTI es un fenómeno autoinmune, no se olviden, porque se forman inmunoglobulinas de tipo G. ¿Contra quién? Contra la glucoproteína 2B3A. ¿Ya? 2B3A. ¿Quién es la glucoproteína 2B3A? Es la de las plaquetas, ¿no? La de las plaquetas que estimula la agregación plaquetal. Entonces forma IgG contra estos antígenos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a destruir las plaquetas en el vaso y por eso uno de los tratamientos del PTI es la esplenectomía. No. En cambio, el trastorno de coagulación, la hemofilia. Tenemos la hemofilia A, déficit del 8, más frecuente, y la hemofilia B, déficit del 9. Todos son herencia recesiva ligada a X. Hay una herencia autosómica, que es la hemofilia C, que es por déficit del factor 11. ¿No? La hemofilia C, déficit del factor 11. Pero a diferencia de esas dos, la hemofilia C sigue una herencia autosómica. ¿No? Sigue una herencia autosómica. Entonces, ¿cuál es la clínica de la hemofilia? Hemorragias en tejidos blandos, hematoma en zonas musculares, ¿no? Psoas, hemartrosis, y en el laboratorio nos va a dar la vía intrínseca alterada, ¿no? Porque el 8 y el 9 pertenecen a la vía intrínseca, la más larga. Entonces, ¿quién va a estar alterado? El TPT. El TPT va a estar prolongado, en cambio el tiempo de protrombina va a estar normal, el tiempo de sangría va a estar normal. ¿Ya? Entonces, cuando te digan en un perfil de coagulación, tiempo de sangría normal, tiempo de protrombina normal y TPT prolongado, eso es hemofilia, es lo primero que debes pensar, hemofilia. ¿Ya? En cambio, cuando te digan tiempo de sangría alterado, tiempo de protrombina normal y tiempo, el TPT está normal, ¿eso qué es? PTI. PTI solo se altera el tiempo de sangría. Y cuando te digan tiempo de sangría prolongado, tiempo de protrombina normal, tiempo de tromboplastina o TPT prolongado, miren, acá solamente en la hemofilia, ¿cuál se altera? El TPT, solo el TPT. En el PTI, solo el tiempo de sangría. Pero miren, acá se altera el tiempo de sangría y el TPT. ¿Esto qué es? Enfermedad de von Willebrand. Enfermedad de von Willebrand. En von Willebrand se altera tanto el tiempo de sangría como el TPT. ¿Ya? Y si se altera todo está alterado, CID. Coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Entonces también pueden preguntarle en relación al perfil de coagulación. ¿No? Muy bien, obviamente el manejo es dándole lo que le falta, ¿no? El factor 8, el factor 9. Ahí está bien. Se clasifica en grave cuando tengo menos del 1% de la acción de este factor, moderada de 1 a 5, leve de 6 a 40%. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Recuerden que tenemos dos formas de anticoagular un paciente, ¿no? La anticoagulación por vía parenteral, que es con heparina. La heparina no fraccionada, o sea, la heparina estándar, se da por vía endovenosa. Y si utilizamos las heparinas de bajo peso molecular, se da por vía subcutánea. Enoxaparina, dalteparina, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de la heparina estándar con las heparinas de bajo peso molecular? La ventaja o la desventaja es que la heparina se tiene que controlar. ¿Con qué controlo la heparina? ¿Con qué controlo? Con el TPT. No se olviden, la heparina se controla.